Mi nombre es Adriana Daniela Polo García. Curso el segundo semestre de licenciatura en idiomas y para la materia de estructura socioeconómica de México. En este video les hablaré de las relaciones económicas internacionales y de la transferencia de tecnología entrada y salida de México. Relaciones internacionales de México. Las relaciones económicas con el exterior han pasado por diversas etapas. Así vemos cómo a partir de 1983 la política comercial de México inició importantes cambios, disminuyendo las tasas arancelarias y eliminando los precios oficiales. La profundidad en dichos cambios se da en 1985 con la puesta en marcha del proceso de sustitución de permisos previos por aranceles. En 1985 México inicia el proceso de adhesión al GATT, Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, de tal manera que para 1987 ya estaba formalmente establecida la adhesión, apegándose de esta manera a los 4 códigos de conducta establecidos en los acuerdos de Ronda Tokio en 1980, prohibición de las prácticas antidoping, valoración de las aduanas, licencias de importación y los obstáculos técnicos al comercio. México logró por medio de la adhesión al GATT disfrutar de todas las concesiones arancelarias negociadas por otros países y acceder al procedimiento de solución de controversias. Como miembro del GATT, México participó en la primera reunión del mismo en Punta del Este, Uruguay, el 15 de septiembre de 1986. En ella se propusieron los siguientes objetivos: promover una mayor liberalización y expansión del mercado mundial, revisión y mejora del sistema multilateral de comercio y aplicación de nuevas áreas del comercio internacional como servicios. En 1988, en Montreal, Canadá, se acordaron mejoras a las normas y procedimientos para la solución de controversias y se creó el procedimiento de arbitraje, opción al interior, ampliación y mejora de grupos de expertos y se estableció un mecanismo de seguimiento de política comercial para incrementar la transparencia. En 1990 se celebró una reunión informal de ministros del GATT en Puerto Vallarta, México, donde se analizó la creación de una organización internacional que sustituyera al GATT. El 1 de enero de 1995 entra en función la OMC, Organización Mundial de Comercio, siendo esta organización más grande que la GATT y constituyéndose en la base del desarrollo de las relaciones comerciales entre países. También la OMC, a diferencia de la GATT, incluye el comercio de servicios y de la propiedad intelectual. En 1991 México expresa su deseo de adherirse a este organismo y 2 años después es admitido, rigiéndose bajo los siguientes principios: liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente. Como país miembro de la OCDE, México se comprometió a promover la utilización eficiente de los recursos, promover el desarrollo de sus recursos, fomentar la investigación y favorecer la formación profesional, perseguir políticas diseñadas a promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera y continuar con los esfuerzos para reducir o suprimir los obstáculos al intercambio de bienes y servicios y a los pagos corrientes y mantener la liberación de los movimientos de capital. El 2 de enero de 1988, el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, firmaron un acuerdo comercial entre sus dos países, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1989. Desde entonces se visualiza la intención de parte de Ronald Reagan de formar un mercado común capaz de competir con la Unión Europea. Más tarde surge la iniciativa de las Américas basada en la reducción de deuda, inversión y libre comercio. México inicia su proceso formal de adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en junio de 1991 y terminó en agosto de 1992. El Tratado de Libre Comercio fue discutido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, siendo aprobado y ratificado 3 días después por el Senado estadounidense. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1994, llegando a significar un incremento del 22% para el mes de agosto de las ventas totales de México a los Estados Unidos. En cuanto a Canadá, el incremento de las ventas a ese país creció en 36%, pero también hubo un incremento en las importaciones que en 1993 fueron de 65,000 millones. A finales de 1994 las mismas se habían incrementado en 79.375, mostrando una balanza comercial negativa. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
el intercambio comercial entre las tres partes del mismo se incrementó en 13%. México se convirtió en el tercer proveedor de bienes de Canadá y en el mayor socio comercial después de Estados Unidos. El 1 de junio del 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea, siendo innovador por 4 razones. Es el primero entre la Unión Europea y un país de América del Norte, es el más amplio que ha negociado la Unión Europea, es el primer acuerdo firmado por México que obliga a respetar la democracia y los derechos humanos y es el primer nexo entre los dos mercados más grandes del mundo. Transferencia de tecnología de entrada y salida en México. La transferencia de tecnología puede ser internacional o intranacional y se realiza mediante diversos mecanismos, entre ellos la compraventa de bienes de capital, la contratación de asistencia técnica, las inversiones directas o conjuntas, el licenciamiento, la subcontratación o maquila, la compraventa de información y de productos intermedios, la contratación de servicios de ingeniería, la transferencia de ingeniero y técnicos, etc. En cualquiera de estos mecanismos, el grado de desagregación y asimilación de la tecnología transferida puede ser muy variable según la selectividad y la capacidad técnica del receptor y el proveedor. En general, a mayor desagregación corresponde una transferencia más cabal y un menor costo neto de la tecnología transferida, aunque esto solo se debe a que la identificación de lo que se adquiere es más precisa y porque pueden omitirse de la operación comercial los elementos tecnológicos que ya posee el receptor. Además, la transferencia es más completa y tiene más efectos multiplicadores conforme al receptor se aplica más a asimilar, documentar y adaptar y mejorar la tecnología que adquiere. Hasta principios de este siglo, los mecanismos de transferencia tecnológica más socorridos en México fueron la importación de ingenieros y técnicos y las inversiones extranjeras directas. Así se desarrollaron las actividades mineras en Nueva España, las industrias textiles y de fundación en los primeros decenios del siglo XIX y muchas de las industrias ligeras de fines de ese siglo y principios de este. El crecimiento de la educación media y superior ha permitido reducir gradualmente hasta casi eliminar la necesidad de traer ingenieros y técnicos del exterior. Ese ha sido el principal logro del país en la materia. Por lo demás, la inversión extranjera directa sigue siendo un mecanismo importante de transferencia de tecnología, seguido de la contraventa de bienes de capital, el licenciamiento, la contratación de asistencia técnica y en fechas recientes la subcontratación o maquila. La contratación de servicios de ingeniería desagregados y la compraventa de información específica siguen siendo los mecanismos menos usados y con mayores posibilidades. En 1968, 48.3% de la tecnología de las empresas manufactureras de México provenían de la inversión extranjera directa. La mayoría de ellas, 77%, también tenían contratos de licenciamiento y asistencia técnica. En 1970 se aprobó una ley para regular y vigilar los contratos de transferencia de tecnología, incluyendo el uso de patentes y marcas. Era evidente que los pagos por estos conceptos resultaban con frecuencia excesivos y que ello cobijaba ganancias ocultas y transferencias indebidas de recursos de las filiales mexicanas a sus matrices extranjeras. El seguimiento de los casos mostró también la debilidad de las empresas mexicanas y la ausencia de una estrategia y una política nacional que les orientara a sus contrataciones de transferencia de tecnología. Al examinar los contratos fue posible identificar fallas, aprender de ellas y renegociar contratos para beneficio del receptor nacional. Aparte de los pagos excesivos y engañosos, algunos de los vicios más usuales eran imponer restricciones al receptor en cuanto al volumen de producción y su cuota de exportación, así como obligarlo a adquirir ciertas materias primas o intermedias al proveedor. En las etapas de acelerado crecimiento económico, la tasa de incremento de las importaciones tecnológicas fue superior a la de producción. Por ejemplo, de 1977 a 1981 la diferencia fue de 150%. Ello demuestra la imposibilidad de que el país se desarrolle mediante la simple importación de tecnología o bien la necesidad de abatir los costos de dicha transferencia y de complementar esta de manera significativa mediante la generación interna de tecnología. Por otra parte, los montos de transferencia interna de tecnología y la exportación tecnológica de tecnología mexicana son insignificantes en comparación de su importación. En el periodo 1970-1979, de los 8.257 contratos de transferencia registrados, 22% se realizaron entre empresas o centros de desarrollo tecnológico ubicados en el país.
Sin embargo, los pagos respectivos apenas alcanzaron cerca de $1 millón al año, esto es, de 3 a 8 milésimas de los pagos al exterior por regalías, asistencia técnica, patentes y marcas, o de 1 a 8 10 milésimos de las importaciones tecnológicas totales. De 1980 a 1985, las proporciones son similares. En cuanto a la exportación de tecnología, se ha hecho casi exclusivamente en las ramas de construcción, petróleo y siderurgia. Aunque no hay información confiable sobre su monto total, es significativo que, según datos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el déficit comercial del sector bienes de capital representó 54% del déficit de la industria manufacturera en 1970 y aumentó a 68% en 1978. En el propio plan se apuntaba que, de continuar tales patrones de comportamiento, en 1982 dicho déficit sería equivalente al superávit del sector petrolero y en 1990 lo triplicaría. En la transferencia de tecnología y su generación, además de los patrones culturales que a veces se oponen a la innovación, influyen otros factores e intereses objetivos que tienden a impedirla o retrasarla. Por ejemplo, en el caso de la generación, los costos y los riesgos, y en el de la transferencia, el interés de su poseedor de obtener el máximo provecho de esta. Así pues, si el país ha de beneficiarse con las transferencias de tecnología, con su generación interna o con ambas, deberá adoptar políticas que propicien un clima en el que los agentes nacionales promotores puedan actuar, los factores de resistencia se minimicen y las posibilidades de negociar costos, precios y condiciones sean tales que la transferencia no sea onerosa para la sociedad en su conjunto ni para segmentos de ella. El efecto económico de las nuevas técnicas está en función de la velocidad con que éstas desplazan a las viejas, así como de su mayor productividad. La velocidad con la cual se pueden introducir innovaciones técnicas depende, además de los factores culturales y los precios relativos, de la fuerte disponibilidad de los factores que hacen posible las mejoras graduales de las técnicas: mano de obra capacitada, cuadros técnicos de alto nivel, servicios de ingeniería y consultoría y sobre todo plantas y talleres para la producción de bienes de capital. Si el contexto es apropiado para las mejoras graduales, las condiciones para la adopción o generación eventual de conceptos enteramente nuevos o de innovaciones radicales estarán garantizadas.